Muy bien, Ayeli, entonces comenzamos. ¿Nos podrás dar una breve introducción de tu área de trabajo, de a qué te dedicas tú, más o menos un poquito qué estudiaste y en dónde te desempeñas? Ok. Bueno, yo estudié en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Salí como psicóloga general, pero casi todas las materias optativas que podía elegir, pues las elegía en el área clínica y educativa, que es lo que siempre me llamó un poquito más la atención. Ya que terminé la universidad, sabía muy pocas cosas sobre el autismo, pero como que fue algo que se me presentó después de la universidad. Estuve un tiempito cubriendo un interinato de USAER, que es un programa que trabaja con niños que presentan alguna necesidad educativa específica. Entonces ahí conocí un poquito más sobre lo que era el autismo y tuve la oportunidad de conocer a una maestra, bueno, la que fue mi maestra, que se llama Abigail Landelius, y ella era experta en autismo. Entonces la conocí en la conferencia, después le pedí como si había oportunidad de que hiciera algún voluntariado con ella, que trabajaba en el Centro Estatal de Autismo del DIF de San Luis Potosí en ese entonces. Entonces me fui un año a estarme capacitando, pues como de forma empírica, por así decirlo, con ella. Y después de eso fue cuando como que yo decidí que quería enfocar mi atención al autismo específicamente, porque me llamó mucho la atención, me gustó mucho trabajar con los niños y los jóvenes que me tocó conocer. Entonces, después de eso, también me surgió la posibilidad de estudiar una especialidad en neuropsicología educativa, que pues se amplió un poco más como mi panorama respecto a algunas otras condiciones del neurodesarrollo, como el TDA o los problemas de lenguaje, los problemas motrices, sí, como las dificultades de atención o de aprendizaje. Y ahorita estoy cursando una maestría en procesos de aprendizaje y necesidades educativas especiales, que pues básicamente es como tratar de entender de dónde vienen todas esas barreras del aprendizaje que van presentando algunas personas a lo largo de su vida. Se les va hablando como de los diferentes procesos emocionales que se viven después de que bueno, a partir de que se empiezan a notar como algunas dificultades en el desarrollo de su hijo, y cómo empiezan a atravesar por un proceso de duelo que obviamente va a impactar muchísimo en la estimulación que se le dé al hijo, ¿no? Porque si los papás están con su propio dolor, que es natural, pues muchas veces es complicado que acepten el diagnóstico y que se interesen en tener la información necesaria para que pues tengan una calidad de vida familiar más linda, ¿no? Este duelo que mencionas, ¿te refieres a el propiamente darse cuenta de una situación del neurodesarrollo? Sí, o sea, como tener que decir adiós a las expectativas que tenías sobre el hijo deseado, ¿no? Y aterrizarte a la realidad que te tocó como familiarmente hablando, y que obviamente eso implica pues aprender otra forma de criar, porque de por sí nadie nos enseña o enseña cómo ser padres, pero además cuando hablas de autismo o de TDA o alguna otra condición de discapacidad intelectual o algo así, pues obviamente el trato que se le va a dar a los niños es distinto, ¿no? Y las necesidades o la forma de explorar el mundo también cambia un poquito, y yo creo que eso es lo más complicado como de aceptar para los padres, porque se sienten muy solos, y más que información como que les ayude a sentirse fortalecidos, como que sienten mucho el señalamiento de las demás personas, como es que es berrinchudo, es que no le pusiste atención, es que mil etiquetas, ¿no? Entonces como que la idea de este grupo es
primero ayudarles a transitar por esas emociones de tristeza o de enojo porque están viviendo esa situación, para ya después como seguir con su vida de la manera más alegre posible, ¿no? Creo que a lo que va este tema es entender que las necesidades educativas que tiene un niño pueden ser tan diferentes que nosotros llegamos a pensar que es berrinchudo, que es corajudo, que es que no quiere estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Que no quiere hacer algunas cosas, cuando en realidad nosotros como padres y como sociedad en general tendríamos que cambiar la forma de acercarnos, ¿verdad? De poder, pues primero entender, ¿verdad? Como dices tú, pasar por como duelo, como romper esquemas, de darnos cuenta de que hay tantas diferencias en las formas de ser de los niños, de desarrollarse, que tenemos que entender cómo tratarlos, cómo educarlos para no tener las etiquetas que tú mencionabas, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante la información que nos vas a dar, porque hay muchos padres, ¿no?, que están en esta situación de que creen que sus hijos se portan mal porque son así, esto y esto, que no hacen caso, cuando en realidad tienen una necesidad educativa especial, ¿verdad? ¿Sí es el término, verdad? Y eso nos refiere a tu rama de estudio y a tu ejercicio profesional, ¿verdad? Bueno, vamos entrando en tema, porque creo que hay buenas preguntas para hacerle a la psicóloga. Sí. Vamos a empezar con la primera, Nayeli. ¿Qué es el autismo? O al menos la rama a la que te dedicas tú. Pues bueno, el autismo como tal, antes se creía que era como una enfermedad, pero ahora sabemos que más bien es una condición del neurodesarrollo. ¿Y por qué decimos esto de condición, no? Porque lo que se ha demostrado es que como que a nivel estructural no hay algo que esté mal, o no hay una malformación. Entonces más bien es una forma diferente, digámoslo así, como de cableado, o sea, cómo las neuronas se van conectando entre sí para, pues, que todo nuestro cuerpo funcione, ¿no? Entonces hablamos de que hay una configuración distinta desde el momento o sea, cuando estamos en el vientre, pues, o sea, no es algo como que aparece después de que nacen los niños, más bien vienen así su cerebrito ya estructurado, pero obviamente empezamos a notarlo pues ya que empiezan a ser más autónomos, ¿no? Que empiezan a interactuar un poco más con el entorno. Sí, como que te refieres a que no es como algo que se adquiere, ¿verdad? No es una enfermedad que llega. Y con esto que mencionas no hay una diferencia estructural, como que no es diferente el cerebro, ¿verdad? No, o sea, no se ha encontrado todavía como una evidencia así que digan, este es el gen del autismo, o las personas con autismo o autistas tienen ciertas características físicas, por eso también es como complicado de dar con él cuando son muy pequeños, porque tienden a tener un desarrollo típico los primeros 2 años de vida, pero a partir del año y medio, 2 y medio, es cuando empiezan a aparecer como algunas diferencias en su desarrollo. Y es cuando los papás casi siempre se acercan a decir, oye, es que estoy preocupado porque mi hijo no habla, o mi hijo a veces hace como que no me escucha, o mi hijo, pues sí, como que le cuesta trabajo integrarse con los niños, o diferentes cositas como que van notando, ¿no? En cosas que su hijo o hija no hace y que algunos otros niños de la misma edad ya empiezan a hacer con más facilidad. ¿Eso a partir de qué edad dijiste? Se supone que o sea, que es más difícil de detectarlo antes de los 2 años. Para dar un diagnóstico tiene que estar un poquito más grande de esa edad, pero la realidad es que ya cuando se hace la entrevista con los familiares casi siempre hay indicadores desde antes del año de vida, pero también como es un tiempo en el que sí se está desarrollando nuestro cerebro, y pues también es como muy apresurado para decir, ya tiene el diagnóstico, entonces sí les damos también chance como de darles como más observación y estimulación para ver si se van regulando estos desfases, ¿no?, que van presentando. Claro. Ok, entonces es interesante lo que dices, porque si no hay diferencias como que en la forma del cerebro, ni tampoco en o sea, como en el rostro, ni la apariencia, ni el cuerpo, como que eso creo que choca un poquito con lo cultural, ¿no? Porque casi siempre se piensa, no, es que luego ya ven que dicen, tiene una carita, ¿no? Tiene una carita que se ve como de niño con autismo, Asperger. Pero entonces lo que nos dices tú es que la realidad es que a veces, a lo mejor en apariencia,
se miran como los demás, ¿no? Sí, no hay diferencias así en apariencia y tienen autismo. Ok, muy bien, muy interesante. Entonces, ¿habría alguna edad en la que tú dices, ya se puede decir si hay como autismo o con no? más seguridad, yo creo que a partir de los 3 años. Ok, entonces es una edad temprana todavía. Y lo bueno de que se detecta como a edades tempranas es que justo se empieza a dar la estimulación como más intensificada para que las barreras que puedan tener en cómo se comunican o en cómo sienten el mundo, cómo piensan, pues vayan siendo cada vez más pequeñas, ¿no? Porque si detectamos a una persona autista, a lo mejor en edad escolar, pues normalmente cuando llegan al consultorio ya tienen como mucho desfase. Entonces, pues no que no se pueda hacer algo, pero obviamente es más fácil cuando desde los 3 añitos estamos estimulando esas áreas que vamos a tener que estimular a los 8, ¿verdad? Pero como con más tiempo de... Como decir que llega a la escuela y como que hubo cosas que debieron de haberse preparado antes para que llegara, pues, ahora sí que al 100, ¿no? A la escuela. Que no se le hiciera difícil. Digo, bueno, teniendo en cuenta que había necesidades educativas, o ¿cómo las llamas tú? Ese preparativo antes de entrar a la escuela, ¿cómo se le llamaría? Pues como las habilidades para prerequisito del aprendizaje. Para socializar, para aprender, para memorizar, para estudiar, todo eso, ¿verdad? Ok, entonces aquí lo que nos dices es que si no hay ese preparativo educativo como social, psicológico, entonces es el desfase que nos mencionas, ¿no? Que entran y tienen que trabajar todo eso ya estando en la escuela cuando lo pudieron haber trabajado antes, para que no les impidiera tanto en su educación, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Muy bien, y eso nos lleva, esto que estamos hablando de la apariencia, que a veces se cree que el autismo tiene una apariencia específica, o esto de los preparativos para cuando tiene que entrar a la escuela el niño, o de en qué edad se puede diagnosticar, nos lleva a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué indicadores determinan que una persona necesita una terapia o atención en necesidades educativas especiales? Pues casi siempre son como los hitos del desarrollo, o sea, eso ya está establecido y estudiado que más o menos, por ejemplo, a los 3 meses, 4 es cuando el bebé por naturaleza o como en un desarrollo típico ya es capaz de sostener su cabecita él solo, ¿no? O por ejemplo, que más o menos a los 6 meses empiezan a poderse sentar ellos solitos, o sea, esas son como cosas que por naturaleza, conforme el cerebro como que va madurando también, entonces la persona va logrando hacer, ¿no? Sin tanta estimulación del entorno, por así decirlo. Cuando nos damos cuenta que esas cositas están ausentes o van como retrasadas en tiempo, o sea, en comparación con la edad cronológica que van teniendo los niños, pues ahí ya es como un foquito rojo que nos dice, oye, pues pon atención y trata de estimular esta parte, ¿no? Obviamente cuando son muy chiquititos, es un poco más complicado como detectar si hay alguna alteración, porque casi siempre, o sea, y porque sí es cierto, ¿no? Que todos los niños se desarrollan como un ritmo distinto, pero también creo que sigue mucho la creencia de que ahí está muy chiquito, dale chance, o sea, cuando crezca ya lo va a hacer, ¿no? Entonces todavía pasa que hay muchos papás que siguen confiando como en este tipo de comentarios y que aunque ellos sientan como que hay algo que les preocupa, no buscan el apoyo cuando son tan pequeñitos, ¿no? O también lo que ha pasado, o lo que yo he escuchado en diferentes historias de los papás de los niños que he conocido, es que los llevan al pediatra y les dicen, no se preocupe, o sea, pues está muy chiquito, ¿no? Entonces, obviamente, pues ellos confiando en otra opinión profesional, pero creo que cuando vienen tan pequeñitos justamente es porque está muy evidente el desfase, ¿no? Como la necesidad, ¿verdad? Y a la edad que decías, como a los 3 años, ¿qué indicadores habría que necesita ese preparativo educativo? Como los más comunes, o sea, cuando hablamos específicamente de autismo, es que el niño no establece contacto visual, o que si lo hace no lo mantiene el suficiente tiempo como para comunicar con su mirada lo que está tratando de comunicar con su cuerpo, con sus palabras, ¿no? Otra de las cosas que vemos con mucha frecuencia son las estereotipes, que son los movimientos del cuerpo como repetitivos y que pareciera que no tienen un sentido,
pero que la realidad es que son como movimientos que le ayudan a la persona a regularse a sí mismo, ¿no? Ya sea porque estén muy saturados de información, o porque estén muy emocionados, o porque estén como abrumados por lo que esté pasando alrededor, ¿no? Entonces, movimientos de las manos, que caminan de puntitas, que den vueltas y vueltas y vueltas, o que estén constantemente como manipulando objetos o moviendo sus deditos, que les llame mucho la atención algún tipo de luces, de sonidos que les asusten mucho, o sea, como reacciones poco comunes ante ciertos estímulos sensoriales que todo el mundo sentimos, pero que no tendemos a prestarle la atención que estas personas prestan. Ok, sería como algunas conductas que realizan para relajarse, para como contener toda esa que dices energía tú, que están sintiendo. Todo eso que sienten, ¿verdad? Entonces podríamos decir, no sé, si escucho un ruido muy fuerte, a lo mejor se mueven mucho las manos, ¿no? Lo que decías tú. O que se asuste mucho. O se asusta mucho. O dices tú, cuando hay colores, luces, o muchas luces tal vez, también hacen algunas conductas que a lo mejor otros niños no harían, y que la finalidad, como tú dices, es para sentirse como que se sienten abrumados de tantos estímulos, ¿verdad? Como tú decías. Entonces, es de relajarse o más o menos aquietarse, ¿verdad? Ok, entonces cuando realizan estas conductas es también un indicativo de que tal vez el neurodesarrollo va por este lado. Okay. Otra de las cosas muy comunes es como el retraso en el lenguaje, que todavía no, pues si no platican como tal, o que solo digan palabras muy cortitas, o incluso que no haya nada de lenguaje, ¿no? Algo también muy curioso que sucede es que hay niños que empiezan a decir, o sea, a hablar, y que a partir de cierta edad dejan de decir esas cosas que ya habían pronunciado antes, ¿no? Entonces, eso también es algo como muy, muy marcado en el autismo. No siempre pasa, pero en muchos casos platican esto los padres, ¿no? Como es que ya decía y de repente, como al año y medio, 2, dejó de hacerlo. Entonces, también por eso luego ha habido como algunos mitos que la gente cree que a partir de cierta vacuna aparecieron los síntomas. La realidad es que más bien coinciden la edad en la que nos tenemos que vacunar todos con la aparición de la sintomatología. Ok, entonces eso también es importante, ¿no? Que tú dices, aparecen los síntomas igual al mismo tiempo que se tiene que vacunar, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se explica ya por qué piensan que tiene que ver una cosa con otra, ¿verdad? Pero nada más es una coincidencia, como por así decirlo, ¿no? Sí, porque realmente no hay como estudios que confirmen esto, ¿no? O imagino que habrá situaciones en las que no se vacunan y aparecen los síntomas, ¿cierto? Ok, bueno, entonces eso nos lleva también a nuestro siguiente tema, que tú decías, cuando el niño le hablas y no te responde, o que el vocabulario es corto, o que deja de decir palabras que ya decía, todos esos son indicativos de autismo tal vez, ¿verdad? Pero yo entiendo que a lo mejor la mejor respuesta es que vayan a atenderse, ¿no? O sea, a verificar, ¿verdad? A tener, responder esas dudas con algún profesional, como en este caso contigo, para asegurarse de que tiene una necesidad educativa especial o no, ¿verdad? Pero vamos a decir, ¿qué podríamos responder a la sociedad en general por medio de este video? Porque hay padres que dicen, por ejemplo, mi hijo casi no habla, ¿verdad? Pero yo tuve otros hijos que también se tardaron en hablar. O señala mucho las cosas, casi no me las dice, pero las señala. Entonces se entiende, ¿verdad? O a veces no me hace caso, pero bueno, está muy concentrado en su juego, cosas así, ¿verdad? Y se desesperan, pero como tú dices, dicen los padres o otros profesionales les dicen, no, pues está chiquito, luego va. Otros familiares. Otros familiares. Entonces, ¿cómo podríamos, qué respuesta daríamos a estas situaciones en donde dice, por ejemplo, el lenguaje? A ver, no habla todavía, pero dicen papás, hay niños que se tardan más. ¿Cómo contrastamos esto? A ver, ¿son indicadores de autismo o son los papás que están en lo cierto en decir que a lo mejor así es el niño y después se va a regular, por así decirlo? Pues es que yo creo que, o sea, obviamente el lenguaje es uno de los marcadores más rojos, o sea, es algo que llama mucho la atención. Cuando mi hijo no habla, entonces me preocupo porque pues no se está comunicando, ¿no? La realidad es que no solo es el lenguaje oral, o sea,
hablamos, decimos palabras, pues, pero también estamos comunicando con todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, con nuestra postura, con nuestros gestos, con el tono de voz, con la mirada, con el cuerpo en general. Entonces, cuando no hay lenguaje oral, pero hay toda una intención comunicativa, o sea que dirijo mi cuerpo hacia la persona a la que le estoy transmitiendo el mensaje, que estoy, ya que capto su atención, después le indico con movimientos qué es lo que necesito, qué es lo que le estoy tratando de enseñar. Ese es un indicador de que pues sí hay comunicación, ¿no? O sea que están como muy evidente, muy bien dirigido y que más bien lo oral es lo que está ahí ausente, pues. Entonces muchas veces llegan también con esta creencia como, es que ya me dio miedo que sea autista porque bla, 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 pero entonces se hace como una entrevista en la que se indaga sobre el desarrollo de la comunicación verbal y no verbal, el desarrollo de la motricidad, cómo es su socialización con otras personas, o sea, si disfruta que las personas le llamen, si inicia el niño los contactos sociales, si es como una iniciación generalizada o solamente con las personas que son muy cercanas a él, si cómo responde también a las sensaciones, o sea, por ejemplo, si algo que les duele mucho lo comunican, pues buscan que les ayuden, o que son muy resistentes ante ciertas, pues sí, como ciertos dolores que para otros niños es muy, muy fácil de detectarlo, ¿no? Entonces valoramos lenguaje, bueno, comunicación, socialización, la parte sensorial y también como el uso de los objetos que en esas edades hacen los niños, ¿no? Porque algo que también pasa mucho y que suena chistoso cuando lo decimos en voz alta, pues, pero pareciera como si no saben jugar o no saben cómo usar su cuerpo todavía. Entonces tú ves a un niño que a lo mejor solamente juega con lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo y les preguntamos a los papás, bueno, ¿qué pasa si no está ese juguete que es tu favorito? No, pues a veces como si no supiera que hay otras cosas en las que se puede divertir, ¿no? O no es que solamente quiere eso, o sea, y si no lo tiene llora y llora y llora, y a veces aunque no esté usándolo, pero siempre lo tiene que traer consigo, ¿no? O sea, eso es como un indicador de que tiene una rigidez mental muy acentuada y que también es una de las características del autismo. Ok, entonces es como eso que luego, no sé si ha salido en algunas películas o es un tema cultural de como que les gustan mucho los dinosaurios y solo dinosaurios, o les gustan los robots y solo robots, o se como que se enfocan mucho en un tema, ¿no? Que nada más puras vaquitas, que nada más puros caballos, ¿verdad? Entonces eso más o menos puede ser cierto, ¿verdad? Sí, que, o sea, a lo mejor no es que solo en eso, pero que sí tienden a tener un interés específico, y que a veces sí les cuesta trabajo como transitar de ese interés hacia otras cosas. Ok, entonces creo que a lo que tú te refieres es que, bueno, como lo dijiste, ¿qué hace cuando no está el juguete? Entonces te refieres como a un tipo de dependencia, un tipo de como que... Sí, como de un apego más inusual, ¿no? Porque también es cierto que a esa edad de los niños pues están explorando y puede ser que sí tengan cosas favoritas, pero tiene que haber estos 4 elementos en los que nosotros notemos como alguna diferencia. Ok, sí, bueno, entonces no bastaría nada más decir que tiene como que una obsesión por un tema, no bastaría para decir que ya eso es sinónimo de autismo, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces hay varios indicadores a considerar, igual, pues ahí ya tienen un poquito de información, ¿verdad? Pero como dice Nayeli, ella hace una entrevista, ella hace un proceso para verificar, porque bueno, como dices tú, ¿no? A veces podemos pensar que tiene autismo nuestro hijo y es algo que no es cierto, ¿verdad? O sea, puede ser que solamente le gusta ese tipo de animales, puede ser que a lo mejor es más tímido, no socializa tan fácilmente, sí, y el lado contrario también, pues, cuando no queremos aceptar que a lo mejor no responde igual, que a lo mejor se abruma muy fácilmente con esos, las luces, con los sonidos, ¿verdad? Entonces, creo yo que cerrando este punto, debe ser un poco difícil, ¿no? Diagnosticar, porque como tú decías en un principio, es como un poco de un duelo para los padres, ¿verdad? Pero aparte para ti, que tú eres como la que va a decir está o no está dentro de este rango, porque bueno, aparte, no, creo que lo mencionaste, o no sé si estoy mal yo en esa información, existen grados, ¿no? Del autismo. Entonces a veces puede ser que el papá tenga dudas de por qué mi hijo es así, va contigo y tú le dices, a lo mejor tiene un cierto grado,
pero Ujú. muy bajito, ¿no? Ujú. O muy alto, no sé. Entonces, dime, es como un poquito difícil para ti el dar el diagnóstico, el dar el resultado, decir como que pues su hijo necesita Ujú. tal Ujú. tratamiento, o sí, como romper ese esquema, ¿no? De los padres. ¿Para Ujú. ti puede ser difícil o cómo lo sientes tú? Creo que ahora ya no, a lo mejor al principio sí me daba mucho nervio decirle porque decía, "Ay, es que no quiero hacerlo sentir mal, ¿no?". Pero la realidad es que la familia llega pues ya con cierta sospecha de algo, ¿no? Entonces, tampoco es como que les vas a dar una información que no se esperaban. Claro que si están en la etapa de negación del duelo, pues va a ser más difícil que confíen en ese diagnóstico, pero a mí me gusta desde que los conozco como escuchar, a ver cuál es tu expectativa, ¿no? O sea, ¿por qué estás viniendo específicamente conmigo? Que muchas veces lo refieren, o sea, dicen, vaya con esta psicóloga porque trabaja, porque la puede ayudar, o sea, a veces no les dicen específicamente por qué. Entonces yo les pregunto qué es lo que saben y ya les explico que yo trabajo muchas veces con situaciones de autismo y qué saben ellos sobre el tema. Entonces ya me dicen un poco como, pues las cosas que esperan, las que temen, lo que saben, lo que desconocen, las dudas que tienen. Y yo les voy explicando pues que es un proceso que obviamente en una sesión no se va a poder porque también de repente llegan así como con mucha desesperación de que ya es que ¿cuándo me va a dar el diagnóstico? Y entonces yo les explico desde la primera sesión que mínimo son 4 sesiones en las que van a tener que haber entrevistas con ellos, algunas actividades con los niños. A mí me gusta cuando se puede integrar también las observaciones de la escuela y, o sea, como que les voy dando de a poquito la información que vamos a estar, que voy a estar revisando pues durante las sesiones y también les explico cuáles son las áreas que voy a estar observando para que ellos vayan teniendo como más información, incluso si quieren empezar a investigar sobre el tema, pues a mí me parece que les reduce como la angustia que traen y que también enriquece el proceso de valoración porque ya pueden decir, ok, sí, eso sí lo hace mi niño, yo no me he dado cuenta, que eso luego pasa mucho, ¿no? No, es que no me acuerdo de eso, ay, no, no lo había observado. Y también a mí se me hace muy curioso que llevan 2 sesiones los niños y ya dicen la mamá, no, es que desde que empieza a venir aquí, y yo les digo, es que no es que desde que empezó a venir, más bien ustedes están más atentos, ¿no? A las necesidades que tiene o a lo mejor como más motivados pues a jugar con ellos, a estar como más pendientes. Entonces creo que sí se va mejorando las habilidades del niño, pero también porque el entorno pues empieza como a acomodarse más pendiente a él. Ok, muy bien. Son temas interesantes y como que a lo mejor un poquito difíciles de manejar, ¿no? Porque lo que tú dices, ¿no? Que las papás te dicen, oye, desde que va contigo tiene más cosas. Uh-huh. Tú les dices, no, no, pues es que ahora ya está dándose cuenta más, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Pienso que, bueno, pues sí es como todo ese duelo que mencionas, ¿no? De entender, pues que es algo nuevo, que a lo mejor, como tú dices, no es algo que no supieran nada de eso, ya tienen sospechas, Uh-huh. pero que igual puede costar tiempo aceptarlo. Uh-huh. Y para la sociedad en general podría parecer como que hablas de una enfermedad, pero creo yo que no es tal cual una enfermedad, ¿verdad? Uh-huh. Porque bueno, tú das un diagnóstico, pero diagnóstico, al menos en psicología, en este caso no se refiere tal cual a decir un diagnóstico de una enfermedad, uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre autismo y enfermedad? ¿O cómo lo podrías manejar tú? Pues lo que pasa o sea, le llaman condición o trastorno porque es un grupo de sintomatología, ¿no? Sin embargo, no le llamamos enfermedad porque, como decíamos hace rato, no hay algo que esté mal en el cuerpo, pues. Entonces, una enfermedad la detectamos porque hay alguna alteración como física o en el funcionamiento de alguno de nuestros órganos, pero que sabemos como de dónde viene y que con cierto tratamiento o medicamento entonces deja de existir, ¿no? Y lo que pasa con el autismo es que como todavía no se sabe bien de dónde viene, o sea, sabemos que puede tener algunos factores genéticos, pero que también tiene que ver como con como las condiciones a las que está sometidas el desarrollo neuronal. Entonces no podemos decir, este es el gen del autismo, o esta es, o por esto este es el origen del autismo, ¿no? Entonces, como es una condición que acompaña a la persona a lo largo de su vida, pues no hablamos de enfermedad, más bien eso como un tipo de estructura neuronal y que obviamente eso va a impactar pues en cómo se relaciona con el mundo.
Ok, como que hay mucho por indagar sobre ese tema, ¿no? ¿Qué estructura neuronal? Incluso hoy podríamos encontrar diferencias de qué estructura neuronal tiene cada quien, Ujú, ¿cierto? Como decir, la estructura neuronal de cada quien es diferente, ujú, ¿verdad? ujú. Aunque sí existe como un desarrollo Más o menos. típico, ¿no? O sea, por ejemplo, Ok. hablamos de normalidad en el sentido como estadístico, de que la mayoría de la población entra como en esta campanita de rango límite como sobredotado o con ciertas dificultades en las diferentes áreas. Entonces, realmente por eso se utiliza la palabra de normalidad, pero más bien como con el fin estadístico, pero socialmente ya tampoco es algo, y a mí incluso no me gusta en mis diagnósticos o en mi ejercicio hablar de cosas normales y no, porque tiene un estigma pues como de insuficiencia o como negativo, pues entonces más bien es como entender que sí hay cierto desarrollo típico y que a veces hay personas que están en estas otras dos partes de la... Sí, De como la decir lo que usualmente se presenta, ¿no? ajá, Y a veces lo que no se presenta tan seguido, pero que no necesariamente es algo. anormal, o sea, Uh-huh, por estadística, porque a lo mejor es poco frecuente tal vez, claro, ¿verdad? ajá. Pero que es parte de una forma de desarrollo, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues ese es un tema amplio y pues creo que apenas con otra entrevista para ese tema, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces ya nos adentramos un poquito en el siguiente tema, que sería cómo influyen las creencias en el tratamiento, en este caso del autismo o de de otras ramas que estudian ILI. ¿Cómo influyen estas creencias en el tratamiento y la salud del paciente? Es decir, lo que se piensa culturalmente sobre el autismo, las ideas sociales, los prejuicios, las concepciones. ¿Cómo has visto, Nayeli, que afecta o beneficia las creencias en el tratamiento? Pues creo que en definitiva sí, o sea, específicamente en el autismo es muy importante qué tanto se conoce, ¿no? Y cuáles son las características propias de la condición, porque hay mucha gente que, primero que todavía ni siquiera sabe qué es eso del autismo y, y que tiende a estigmatizar muchísimo. O sea, como si es una comunicación muy específica la que se tiene que tener con ellos, es como decir, es que le quiero exigir a la persona que aprenda a hablar mi idioma y yo no quiero hacer ninguna adecuación, ¿no? Entonces, claro que es algo que implica mucho como apertura a tratar de aprender qué va a pasar, ¿no? O sea, cómo se va a comunicar esta persona y cuáles son las cosas que va a tener como parte de su personalidad, que no va a ser como por ser grosera, ¿no? Porque también lo que pasa con las personas autistas es que muchas veces no, o sea, son como más directos o no comprenden tan fácilmente las reglas como de como estas reglas sociales, ¿no? Entonces pudieran parecer personas como a veces imprudentes o que dicen cosas que pudiera ser mal educado, ¿no? Porque se toma todo literal. O sea, como en esta parte de la rigidez cognitiva, algo que pudiera ser como un chiste, para ellos puede ser que no sea gracioso, ¿no? O que pueden decir tal cual lo que están pensando, aunque a lo mejor socialmente está considerado como grosero, como imprudente. Entonces, en ese sentido, claro que se les tiene que explicar a las personas el por qué sí o no decirlo en voz alta, porque cómo se puede sentir el otro, pero también como acá entender que muchas cosas no es porque le caiga mal a la persona, sino porque es parte de su personalidad, ¿no? Y como yo también tener que ser un poco más paciente con estas diferencias en cuanto a cómo nos comunicamos y cómo entendemos la misma situación que estamos viviendo. Ok, sí, es como, muy bien, como tú lo dices, ¿verdad? No son personas groseras, no son personas que a lo mejor quieran ser así, o sea, que tengan la intención, tengan mala intención, ¿no? Que no, sino que simplemente es como ellos entienden que debería de ser las cosas, ¿verdad? Y fíjate que muy importante lo que dices, porque bueno, en psicología usualmente uno decimos, ¿no? Es que tenemos que buscar a ver cómo nos adaptamos a un grupo social, ¿no? Cómo llegamos a tener amigos. Y a lo mejor tú dices, como padres se le pide a los hijos que se adapten a uno, ¿no? Pero qué tan abiertos están, ¿verdad? Creo que entonces ahí está un tema muy importante. Si de por sí en general en la educación de padres debe de haber
una apertura de los padres, ¿no? Ujú, Creo que aquí todavía más porque nos encontramos con algo todavía diferente, ¿verdad? ujú, ujú. Ok, muy bien. ¿No has visto la película que se llama, digo, saliéndonos un poquito, la de Temple? De la señora que creó los No la he corrales visto. de vacas, ¿no? Leí uno de sus libros, pero la película no la conozco. Sí, una película. Ahorita me acordé porque decías que a veces piensan que son groseros. Ajá. Y ella llegaba a las oficinas gritando. Ujú, Entonces, pero ella decía, por favor, me puede dar esto, ujú, vengo por esto, muchas gracias, ujú, pero gritando. ujú, Entonces todos se ujú, espantaban, ¿por qué? ¿Por qué gritaba, no? ujú. Pero, pero ella hablaba de forma, Como golpeada. con modales, pero gritando. Ajá, Sí, ajá. entonces ahí está como que no es la intención, Ujú, pero, ujú. pero está esta cuestión, ¿verdad? Bueno, igual se la recomendamos a los que nos están viendo esa película. Creo que se llama Temple, sí, es una persona que creó, parece que los corrales para las vaquitas. Sí. Ujú. Y Muy de bien. hecho, ella tiene una historia muy linda porque, o sea, como que va explicando, es de las personas autistas que han sido más famosas en el sentido de que han hablado, ¿no? Desde cómo ha Sobre el vivido su autismo. autismo y que muchas cosas que ella necesitaba, las demás personas las interpretaban como algo como, ay, qué rara, o por qué hace eso, o qué maleducada, ¿no? Aunque incluso estudió psicología, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Y lo que ella se dio cuenta es que, por ejemplo, a ella no le gustaban los abrazos porque sensorialmente no le eran agradables. Entonces diseñó una cajita en la que ella se metía y que decía, es que esto es como el abrazo perfecto para mí porque yo puedo regular la presión que ejerce sobre mi cuerpo, el tiempo como que quiero estar dentro de ella, ¿no? Entonces como que esta dicotomía entre que sí anhelo esos abrazos de otras personas, pero al mismo tiempo mi cuerpo como que no lo disfruta como yo veo que los demás. Entonces tuve que diseñar mi propio aparato y que claro que para las personas que estaban a su alrededor era como, pues qué rara que hace eso. Sí, porque era un aparato como parecido al de las vaquitas, ¿no? Cuando Ajá, las ajá. capturan, le van a poner una vacuna o algo así, ¿no? Ujú, Bueno, ujú, ella por lo que veía del rancho donde estaba, ¿no? De todo ujú, ese rollo. ujú. Sí, igual, ok, sí, está interesante. Igual se la recomendamos ahí a las personas que nos ven, porque también ella hablaba de que ella pudo crear esos corrales para las vacas porque ella decía que con su autismo Ujú, podía ver o entender mejor ujú, las necesidades de las vaquitas, o sea, en el sentido de que veía cosas que los demás no veían ujú, al diseñar planos o al hacer estructurar ujú. sus ideas, tomaba en cuenta otras cuestiones. Y bueno, ese es otro tema, pero en el mundo de toda esta cuestión de las vaquitas, pues es cómo las sensaciones, los estímulos que reciben los animales al momento de ser cargados a una camioneta también afecta en el estrés. Sí. Y ella entendía todo eso, ¿no? Ujú, ujú, Ella entendía que los estímulos pueden o estresarnos menos o ujú. estresarnos más. Parece que ella fue la que propuso que las vacas cuando van pasando por para subirlos o para llevarlos a otro Ajá. lugar, para meterlos a otra instalación, pasaran Tuvieran por cierta agua forma, ¿no? Ah, ok. y pasaran la forma también, la Ujú. forma y pasaran por agua para como que se relajaran, Relajarlas. Ujú. ¿verdad? Ok, entonces bueno, otro tema muy interesante. Muy bien, Ayeli. Vamos con la siguiente pregunta porque ya llevamos un buen tiempo. Sí. ¿Hay nuevos tratamientos para el autismo? Vamos a empezar con esa. ¿Conoces algún nuevo tratamiento? Pues no sé si diría tratamientos, pero sí creo que enfoques, o sea, hay a lo largo de la historia han habido como cambios en el nombre que se le ha dado al autismo. Hace ratito decías tú lo del Asperger, ¿no? Y a partir de ciertas como modificaciones en el DSM, que es el Manual de Diagnósticos de Salud Mental, se agruparon varios nombres o varios diagnósticos que antes existían en uno solo, que es trastorno del espectro autista. Entonces, eso se relaciona un poco con lo de los niveles, que antes se le llamaba Asperger a lo que ahora conocemos como autismo grado 1, y en ese sentido de los niveles no significa que haya personas como que son más autistas que otras, sino que el nivel se refiere más bien a la cantidad de apoyo que la persona va a necesitar para hacer su vida de manera autónoma o que tanto depende pues de alguien más, ¿no? Entonces más bien en ese sentido va lo de los niveles, pero en cuanto a tratamientos, pues creo que a mí lo que, bueno, como lo entiendo yo más bien es que hay diferentes perspectivas para intervenir con él, que puede ser una como muy clínica, ¿no? Que conductualmente quiero que dejes de ser autista, pero para mí, o desde lo que yo he estado estudiando,
me parece que lo más interesante más bien es como conocer cómo es el funcionamiento de la mente autista y tratar de intervenir desde el respeto, o sea, no quererte modificar a ti porque la realidad es que no se va a poder hacer y que muchas de las intervenciones que buscan eso, o sea, como hacerlos menos evidente, generan como traumas emocionales más intensos, ¿no? Porque estoy tratando como de encajonarme en un espacio que no coincide con mi forma, ¿no? Entonces, cuando he conocido adultos o jóvenes, pero arriba de los 20 años, pues que llegan justo buscando un diagnóstico o por otro tema, pero que resulta algo de autismo, como que vamos dándonos cuenta, explorando que esa parte de nunca haberse sentido parte de los demás o como no entender por qué algunas cosas les costaban tanto trabajo, pues los lastimó muchísimo. Entonces llegan con un como tipo estrés postraumático muy acentuado y obviamente ansiedad muy intensificada, ideación suicida también muy marcada, porque es como decir, estuve tratando de encontrar respuestas toda la vida en un caminito que no era el mío, ¿no? Entonces creo que más que tratamientos, pues la perspectiva del conocimiento hacia el autismo y del respeto a las características y más bien escuchar, bueno, cuál es tu necesidad o como paciente, o sea, como persona autista, pero también como familiarmente hablando, qué crees que ahorita puede mejorar su calidad de vida, ¿no? Ok, entonces te refieres a que necesariamente no hablamos de un procedimiento, o sea, una nueva terapia, ¿verdad? Ujú. Sino una nueva perspectiva, Ujú. ¿verdad? Ujú. Ok, entonces eso es como que algo interesante y a la vez un poquito difícil, ¿verdad? De entender que no hay una pastilla nueva, ¿no? Ni No. cosas así, sino que realmente se trata de Ujú. como dices tú, ¿no? De cómo nos acercamos. Algo dijiste ahorita como entender, algo así como Conocer, comprender. conocer y abrirnos a la Ujú. personita, ¿verdad? A ver. Ujú. Lo que dices, ¿no? De no modificarlo, Ujú. no modificar así como que sea menos evidente, que lo Ujú. oculte, ¿verdad? Ujú. Sino también buscar, entender, como que una versión más humanista, más humana, Sí, ¿no? sí, De una aproximación. ujú, y que yo creo que eso es lo que les sirve mucho a las personas, como irse reconociendo como personas autistas, pues, porque Aceptando. van aceptándose y diciendo, ok, soy parte de esta comunidad, ¿no? Y no tengo por qué estarme esforzando en ser otra cosa que no soy, porque realmente esto es algo normal, o sea, esto es algo parte de la biodiversidad o de la, sí, del mundo de existencia neurológica, ¿no? Que hay en Sí, la claro. humanidad. Ok, como lo que se dice usualmente, ¿no? Aceptarse y amarse, ¿verdad? Casi, casi. Ok, muy bien. ¿Qué opinas sobre el tratamiento, los tratamientos convencionales hacia el autismo? Bueno, más o menos convencionales, tratamiento psiquiátrico, o sea, farmacológico, algunos tratamientos médicos o el tratamiento neurológico. ¿Qué nos podrías decir sobre estos tratamientos, o sea, no psicológicos? Pues a mí en lo particular sí me gusta trabajar como en equipo, cuando son muy chiquitos, sobre todo con una neurólogo, que también valore como que si hay alguna alteración en alguna otra, no sé, en el funcionamiento cerebral, ¿no? Porque en algunos casos, pues iba a ser necesario a lo mejor algún tratamiento para mejorar la atención o para regular como la motricidad o la energía que tienen, porque digámoslo que solamente el autismo no va a necesitar un medicamento, pero va a haber muchas otras condiciones también asociadas o alrededor de la personita que pues que a lo mejor sí van a requerir como un apoyo médico, ¿no? Además, como la valoración de autismo es meramente observacional, o sea, sí hay instrumentos que están estandarizados y que te ayudan como a llegar a un diagnóstico más, pues más diferencial, pero todo es así como de estar observando al niño en diferentes escenarios, obviamente muchas entrevistas con los padres, entonces yo como psicóloga obviamente no puedo decir no tiene alteración en cómo funciona su cerebro porque no soy doctora. Entonces sí necesitamos que un especialista en esa área descarte algunas otras alteraciones y que haga sus recomendaciones, si es necesario o no, el tratamiento farmacológico. Ok, sí, entonces como que te entiendo que las pastillas no van a hacer efecto sobre el autismo en sí, sino que a lo mejor si
por el autismo le causa ansiedad. A lo mejor eso es lo que va a requerir medicamento para la ansiedad, ¿verdad? O cosas por el estilo. Ok, muy bien. Y ahorita que estamos en esto del tratamiento y los otros enfoques, te quería preguntar, ¿no has visto eso? Creo que es más o menos nuevo, de las cámaras de privación sensorial, algo así. No. Que haz de cuenta que se meten a un lugar donde no se escucha nada del exterior, como colores. Sí. Y bueno, eso vi últimamente en redes sociales, que había como en un centro comercial de Texas, por ejemplo, se metían ahí y había una bolita de color que cambiaba de colores y no se escuchaba el ruido de afuera, y que era como que un espacio inclusivo, ¿no? Sí. No, bueno, igual es nada más comentario, ¿verdad? Ok, Nayeli. Pues para ir cerrando y para que también dejarte a ti con tus ocupaciones, que yo sé que para ir cerrando, pues nada más la recomendación que le podrías dar a la sociedad en general sobre este tema, no sé, para la educación, para los padres, para las escuelas, para nosotros como personas sociales, cómo reaccionar cuando vamos en la calle y vemos como que alguien se comporta diferente, o no sé, la recomendación que tú quieras dar. Pues yo creo que aunque no te llame la atención el tema, como que sí trates al menos de conocer lo básico, porque o sea, son cosas que existen a nuestro alrededor y que muchas veces, y la mayoría de las veces, la ignorancia sí es lo que más lastima el desarrollo social, ¿no? de esa persona y de su núcleo familiar. Casi siempre los papás lo que más expresan como desde el dolor es que no se sienten entendidos y que se sienten muy segregados, ¿no? Desde que empezaron a tener o a atravesar por el viaje de conocer si autismo o no, empezaron a perder como sus relaciones familiares, de amistad. Entonces sí creo que es como un proceso que viven muy en solitario, y eso en general, o sea, habiendo autismo o no, pues lastima mucho, ¿no? O sea, siempre, como sí somos seres sociales, sí necesitamos como ese respaldo del otro para atravesar por las cosas que nos están resultando complicadas. Entonces creo que educarnos sobre lo que es el autismo, y obviamente si veo algo que me resulta desconocido, diferente en la calle, pues tratar de ser amable, respetuosa y no hacer comentarios o tener conductas que no tengan como una intención de ayudar, ¿no? O sea, si de plano no sé qué hacer, mejor no intervenir o preguntar, oye, ¿te puedo ayudar en este momento? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Ok, muy bien, muy interesante el tema, como para que no se sientan solas las personitas que están pasando por este proceso, ¿no? Ok, Nayeli. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo que nos brindaste y tu información. Creo que hay muchos temas aquí en esta rama que estás estudiando tú. Igual yo me voy a encargar de ponerle las imágenes por ahí de algunos temas que mencionamos, películas y otras cositas. Pues no me queda más que agradecerte, Nayeli, por tu tiempo. No sé si quieras brindar algún contacto o tanto para asesoría, alguna entrevista, alguna evaluación o ¿verdad? Alguna consulta. Ok, pues mi nombre es Nayeli Monríos. Yo trabajo en un consultorio que está ubicado en Aldama 72 Altos, en Río Verde, San Luis Potosí, y el teléfono es 487-122-8024, me parece, pero de todos modos te paso mejor una imagen, ¿sí? Muy bien, Nayeli, pues sería todo. Muchas gracias por esta información que nos brindas. Espero que les sea de utilidad a las personas que nos están viendo y que, bueno, pues esta información y esta psicóloga que aquí estamos viendo está localizada en Río Verde, ¿verdad? Aquí se encuentra radicando y nos puede brindar su apoyo cuando lo necesitemos en estos temas, ¿verdad? Por si hay dudas, por si tenemos por ahí conocidos pequeñines que a lo mejor necesiten una valoración, ¿verdad? Para que les vaya mejor en el futuro, ¿verdad? Para evitar todas estas complicaciones que nos mencionaba Nayeli cuando no se hizo una intervención temprana. Correcto. Bueno, pues nos vemos hasta la siguiente. Muchas gracias, Nayeli. Hasta pronto.